estratégica, la planificación estratégica. Hasta ahora, en todas partes ha habido modas, ¿no? Hace algunos años atrás era planificación por objetivos, por metas, por resultados y cosas por el estilo. Lo que está de moda hoy es esto de la planificación estratégica. Y seguramente que de aquí a algún tiempo eso pasará y ya será cuestión de la historia, simplemente. En lo que hemos visto de la planificación estratégica, hemos hablado rápidamente, por supuesto, de lo que es el famoso análisis FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Algunas de ellas eran externas y otras son internas. ¿Se acuerdan cuáles eran internas y cuáles eran externas? La fortaleza sería algo, ¿qué cosa? ¿Interno o externo? Las fortalezas serían internos, profesor. Internos. Interno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la propia institución, con la propia entidad, con la propia organización. Y una oportunidad o una amenaza sería más bien externa, ¿cierto? Externo. Viene del contexto. Entonces, en lo que es el cruce de las fortalezas y debilidades, ya hemos dicho, hay que potenciar las fortalezas y hay que disminuir las debilidades. Hay que aprovechar todas las oportunidades y hay que reducir al máximo el impacto de esas amenazas. Luego hemos hablado también de esto de las, perdón, el, la visión y la misión, ¿cierto? Y les dije, les comenté lo que son un poco mis observaciones, digamos, a las, claro, se puede ver las amenazas como oportunidad también, ¿no? Eso sin duda. La iglesia cristiana ha hecho eso siempre, ¿no? El cristianismo no se ha detenido ante las amenazas. Las amenazas siempre fueron simplemente la oportunidad para difundir el evangelio. Cuando la amenaza fue la persecución y todo lo que hicieron los cristianos, corrieron por todo el Imperio Romano. Y entonces eso fue una oportunidad para que el evangelio se difunda. O sea, no hemos tenido nosotros eh, que sentirnos, pero así aprisionados, ¿no? No, los cristianos hemos sido más bien de ver cómo se cambian esas amenazas en oportunidades y esas debilidades vamos a decir, se minimizan, ¿no? El impacto negativo que puedan tener y se puede convertir de modo, de alguna manera, de algún modo, en una fortaleza, ¿cierto? Ok, decíamos con las visión y misión, ah, ahí les comenté las observaciones, las objeciones que yo tengo, digamos, a los teóricos de la planificación, porque nos hablan de que lo importante y lo que nunca cambia es la misión, lo que hacemos. Mientras que lo que es cambiable, lo que es mutable es la visión, lo que somos. Y eso, por lo menos desde mi punto de vista, como les he mencionado, responde a la cultura posmoderna. Para el cristiano creo que lo importante y lo decisivo, lo definitorio es lo que somos y lo que hacemos está en función de lo que somos, no es al revés. Pero bueno, es parte de lo que se discute. ¿Qué más hemos hablado? Perdón. ¿De qué más hemos hablado? Hemos hablado de algunos aspectos del liderazgo, ¿no es cierto? Usando como pretexto un escrito de John Haggai, hablamos allí de algunas características o cualidades que tiene alguien que puede ser un líder. Y les dije también mis objeciones
a esa palabrita líder, ¿no? Porque viene con una carga muy negativa. El líder es el que manda nada más, no es el que hace, no es el que lidera con el ejemplo. Bueno, el Señor Jesús fue un líder, sin duda, y él hacía, ¿no? No solamente les pedía a los discípulos que hagan cosas, sino que él les ejemplificaba, les mostraba cómo se hacen las cosas. Y lo que comenzamos a mirar la semana pasada y terminaremos de ver hoy día es la formación de equipos, ¿no? Un equipo es distinto de un grupo, eso lo hemos comentado ya, y entonces, si puedo volver a... ya. Comenzaré con las diapositivas que tienen que ver con equipo, ¿no? Ya habíamos comenzado, vimos la primera solamente de estas diapositivas. Trabajo en equipo. Y esto ya lo habíamos comentado, esta primera diapositiva. Este es Michael Jordan, ¿no? Si alguno de ustedes es seguidor o le gusta la NBA, el básquetbol ahí, eh, sabrá quién es Michael Jordan, ¿no? Uno de los mejores de todos los tiempos. Después han habido otros, ¿no? Kobe Bryant, últimamente, eh, un gigante ahí, eh, LeBron James, ¿no? Geniales. Pero Michael Jordan fue el que le dio al básquet en Estados Unidos un nuevo aire, un nuevo vuelo, ¿no? Y él decía esto, ¿no? El talento gana partidos, y él era un muy talentoso jugador, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Los Ángeles Lakers, de las manos, literalmente de las manos de Michael Jordan, fueron por mucho tiempo el equipo más importante en la Liga Americana, ¿no? Esto ya lo hemos, son preguntas que ya las hemos comentado de alguna manera y hemos tratado de apuntar. Correcta. Esto igualmente hemos hablado ya de esas, hasta aquí nomás llegamos, ¿no? A ver estas dos frasecitas que están ahí. Nadie sabe todo, todos saben algo, entre todos saben mucho, ¿no? ¿Por qué es así? No hay nadie que lo sepa absolutamente todo en todas las áreas del saber, del conocimiento humano, en todas las disciplinas. Podemos saber algunas cosas, pero no sabemos todo, no conocemos. Hay otros que sabrán, que habrán aprendido otras cosas que nosotros desconocemos. Y entonces nos juntamos y potenciamos todo. Hacemos que sea posible hacer muchas más cosas. Y ahí, Profesor, perdón. sí, acerca de lo que usted estaba diciendo. Eso se compara, ¿no es cierto?, cuando la Biblia habla de que somos un cuerpo y cada parte tiene su propia función, ¿no es cierto? Ajá. Somos un cuerpo y no el que es ojo no puede decir, ah, yo soy ojo, yo soy más importante que el pie, porque el pie, ¿no? ¿Para qué sirve el pie? ¿Qué función vital cumple el pie? O el brazo, no, no, no. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Y es el Espíritu de Dios el que nos va ensamblando en ese cuerpo. Estoy usando términos medio raros, ¿no? Es que nos ensamblan. Sí, es que somos un cuerpo. ¿Mm? Todos los cristianos necesitamos de los otros cristianos. Todos los cristianos. No, pero ese no cree igual que yo. Bueno, qué bueno que no cree igual que tú entonces, porque será una labor complementaria, ¿no? Será una labor complementaria, será un pensamiento complementario, me ayudará, me permitirá ver otras cosas que yo por mis propias eh, limitaciones, vamos a decir, vamos a usar esos términos, mis propias limitaciones denominacionales, particulares de la teología que tengo, pues no me permite ver más allá.
pero comparto con otros cristianos que tienen otra perspectiva y entonces hoy me permitirán ver esas cosas, ¿no? Abrir la mirada y tener un concepto más amplio, porque esa es la idea, esa es la idea. ¿Sí? Siempre en el cristianismo nos complementamos, pues, ¿no? Yo puedo tener una visión muy, muy cerradísima, pero me junto con otros cristianos que tienen una visión distinta a la mía, un concepto distinto al mío, y entonces sí es posible, ¿no? Es posible tener una mirada más amplia, que además nos permite la comunión entre los cristianos, por supuesto. Ya saben, siempre decimos, no, los cristianos, no. La Iglesia Católica siempre se ufana equivocadamente, ¿no? De que ellos sí son una sola iglesia. ¿Perdón? Ellos son solo una iglesia. Qué raro, ¿eh? Porque hasta donde yo sé, entre jesuitas y franciscanos se odiaban, entre franciscanos y dominicos igual, y entre agustinos igual. Si no, ustedes vean los conflictos que hay en las naciones donde hay un predominio católico y cómo entre las distintas órdenes, ¿no? Se ejercen pugnas y estos de aquí menosprecian a los de allá, ¿no? No, los franciscanos son una orden, no lo que le llamaban la orden mendicante, ¿no? De mendigos, ¿no? Ah, no, los jesuitas, no, son los más cerebrales, ¿no? Eh, los dominicos, no, mucho de hacer solamente, y no son mucho de pensar, ¿no? Y no son una sola iglesia. O sea, es una iglesia que se une y se considera monolítica alrededor de la figura del Papa. Pero entre las distintas órdenes religiosas, en las distintas conferencias episcopales en cada uno de nuestros países, se dan a matar, ¿no? Aquí en el Perú había la pugna en la época que Cipriani era el cardenal y había Bambarén, era el presidente de la conferencia episcopal, ¿no? El hombre más importante, y eran de órdenes opuestas, entonces a cada rato habían choques entre ellos. Eso es interesante, ¿no? Los cristianos evangélicos eh, tampoco es que somos una perita en dulce y que nos amamos eh, los unos a los otros, ¿no? A veces, y espero que eso sea cada vez menos, ¿no? Pero a veces lo que ocurre es que, no, este es arminiano, este es calvinista, este es luterano, este es metodista, este es no sé qué. ¡Ay, no! No son ni creyentes. ¿Será? ¿Qué es lo que nos hace discípulos de Cristo? Creer en Cristo y seguir bajo sus pisadas, ¿no es cierto? No, pero tienen que ser partidarios del ayuno, pues de ayunos prolongados, además, porque si no ayunan 40 días no son cristianos, ¿no? No sé si hay que ayunar 40 días, porque algunos otros dirán, bueno, ¿de qué te sirve el ayuno de 40 días si nunca lees en tus 40 días la Biblia y nunca la entiendes? ¿No? Eres mejor cristiano porque ayunas 40 días, aunque no leas ni entiendas la Biblia. A veces nos tratamos así los cristianos evangélicos también. Entonces, tenemos que aprender a identificar lo que es lo principal, lo primordial y poner a un costadito lo que no es esencial, ¿no? Algunos dirán, no, pues, pero es esencial que todos tienen que creer en Cristo. Por supuesto, eso es esencial, ¿no? Ah, pero tienen que creer que Jesús viene la segunda vez. Por supuesto, eso creemos todos. Ah, pero ¿cuándo viene? ¿Antes del milenio, después del milenio o no hay milenio? Ah, ¿no? Y ahí comienzan los problemas.
No, Biblia es la palabra de Dios, Dios es trino, Cristo viene la segunda vez, etcétera. Son las cuestiones esenciales y elementales, ¿no? El resto, vamos a decir, ayuda, contribuye a dar identidad a cada una de las denominaciones, pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que marca distancia con nosotros. Entonces, muy bien, tengo que entender que el otro puede tener una comprensión distinta de las escrituras. No herética, eso es una cosa distinta. Los herejes sí tienen una comprensión distinta, pero son herejes. ¿Por qué son herejes? Porque no creen en la Trinidad. No, o sea, eso ya está. Eso, ¿no? Los testigos de Jehová, herejes, pues lo siento, ¿no? Los mormones, herejes, pues lo siento, ¿no? O sea, hay grupos religiosos que evidentemente no pueden ser considerados eh, dentro del cristianismo esencial, histórico, ¿no? Eh, por supuesto, el fundamento es el Señor Jesús, ¿no? Esa es la piedra angular sobre la cual se erige, se edifica la iglesia. No, ese es Pedro, no, eso dicen los católicos, ¿no? Porque no entienden bien el texto bíblico aquel, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ah, ¿quién es Pedro? No, es la afirmación, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ese es el fundamento esencial sobre el cual se erige, se levanta la iglesia. Pero en fin, vamos a seguir. Estábamos aquí. Ah, y todo eso porque ahí está pues esa frasecita de Agustín, ¿no? En las cosas necesarias o esenciales, unidad, ¿no? En las no esenciales, unidad, ¿no? Y en todas, caridad. Ahí lo dicen de otra manera, está bien, no hay problema. Así es, la revelación de Pedro, la revelación de Dios a Pedro para que él haga la afirmación que hizo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿no? Ahí está, esa es la afirmación dicha en otras palabras de Agustín, ¿no? En lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad y en todo, caridad. Eso es. Para establecer un equipo y poder trabajar como tal, debemos tener en cuenta al menos tres aspectos importantes. El carácter, quiénes somos. Y uno puede verlo eso en términos de, a ver, metáforas deportivas, ¿no? Hace un instante les hablé de Michael Jordan porque aparece su nombre en esa primera diapositiva, ¿no? Él dio un carácter, una distinción a Los Ángeles Lakers, por quien el equipo por el cual él jugó, ¿no? Y así por el estilo uno puede poner, no sé, pues, Mónica nos puede ayudar ahí con el River y Boca en Argentina, ¿no es cierto? Los millonarios que se fueron a la segunda y que después tuvieron que volver, ¿no? Un estilo de juego, una forma de juego. Aquí en el Perú, ya saben, pues el único equipo que vale la pena, digo, ¿no? Universidad de Deportes, pues 27 veces ha campeonado, ¿no? Alianza Lima, que cree que es un equipo bueno, pues se ha ido dos veces a segunda y, y bueno, pero les caracteriza cierta idea de juego, cierta noción de juego, ¿no? En Alianza Lima y Universitario era siempre el contrapunteo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los de Alianza mayormente eran negritos, ¿no? Ah, no se dice negrito para todos, se dice bueno, de color, ¿no? Bueno, yo también tengo color, por si acaso, ¿no? No soy pálido, ¿no? Tengo un color. Ya había un escrito que me pasaron el otro día, ¿no? Un negrito hablando. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me dicen que yo soy de color? Yo cuando nazco soy negro, cuando estoy enfermo soy negro, cuando me muero soy negro. El blanquito cuando nace es rosadito, cuando crece, cuando está enfermo se pone amarillo y cuando ya está cadáver, pues ya se puso morado. ¿Quién es el de color? Entonces.
Hay una identidad, carácter. ¿Quiénes somos? Y fíjense que comienza justamente con quiénes somos, no qué es lo que hacemos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, allí, nuestras iglesias, nuestros ministerios, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nosotros nos podemos identificar o cómo nos identifican las personas? ¿No? Ah, ¿cómo identifican, no sé, pues, a a los bautistas? ¿Hay bautistas aquí? No, todos son pentecostales. ¿Cómo se identifican los bautistas? Gente más o menos, por lo general, seria, ¿no? Y seria no solamente en su trato bíblico, digamos, sino seria en su rostro inclusive, ¿no? Eh, ¿Qué identifica a los pentecostales? Uy, gente más festiva, más alegre, bulliciosa. Eso define algunas cosas, algunos aspectos. Por supuesto, eso es en términos generales, ¿no? Porque hay algunos pentecostales que yo he conocido que son más serios que... Sí, no se sonríen, pero por nada. Competencia, que es suma de conocimientos y habilidades. Eso me hace competente. Competente ¿para qué? Para la tarea que tengo que realizar. Y complementación. ¿A qué se refiere eso? Como dice ahí, al establecimiento de esas relaciones interpersonales. ¿Cómo nos llevamos? Porque para que un equipo funcione, para que un equipo sea efectivo, tiene que haber buena relación entre los miembros del equipo. Si no, eso no funciona. No, yo no me llevo bien con fulanito de tal, ¿no? Otra vez, si uno se pone en las metáforas deportivas, ¿no? Que el arquero, que los defensas, ¿no? En el vóley, que la armadora, que la matadora, y que yo, no, yo no me llevo con ella, no, yo no le voy a levantar la pelota para que ella dé el mate, no, 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 yo no puedo, pues, no me llevo con ella. Pero no, pues no se trata de mis anhelos o mis deseos personales, sino los objetivos del equipo, ¿no? ¿Sí? Hay esta gente, para los bautistas nos tildan de muy serio. Y además, gente seria en su tratamiento bíblico, en su búsqueda de profundización en el texto bíblico y en la enseñanza. Sí, muy bueno, muy buenos desarrollos en esas áreas. ¿Cómo se comienza en armar un equipo? ¿Cómo hacemos para armar un equipo? Y ahí he puesto esas cuatro R's. Esas cuatro R's. Reafirmar, reubicar, reemplazar y reclutar. Ya saben, me gusta jugar con letras. Arriba son tres C, ahí abajo son cuatro R's. Reafirmar, reubicar, reemplazar y reclutar. ¿Qué quiere decirse con cada una de esas cosas? Ahorita lo vamos a ver. Ah, entonces, reafirmar. ¿Qué es eso? Eh, Cuando estamos trabajando para formar un equipo, ¿qué estamos haciendo? Reafirmar. Y esta es una faja continua, ¿no? O sea, no son compartimientos estancos, digamos, que es reafirmar, reubicar, reemplazar. Claro, que llegué aquí y ya no. No, esto es permanentemente. ¿Por qué? Porque los equipos van cambiando. Porque van cambiando los énfasis que pone cada equipo. No se cambia la identidad del equipo, pero se cambia el énfasis. Entonces dice, bueno, como decía, reafirma. ¿Qué cosa es eso?
reafirmar a las personas que están integrando, que están participando en ese equipo, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su pertenencia al grupo. Hay que reafirmar. Lo segundo que dice es reubicar. ¿Qué pasa si una persona no funciona adecuadamente? Pues, por lo menos en mi caso, digamos, yo procuro que no descartar, no desechar a la primera. Procuro no descartar a la primera. ¿Por qué? Porque su, vamos a decir, su bajo rendimiento, su baja performance puede deberse a varias causas, ¿no es cierto? Problemas de índole personal, no tienen un adecuado conocimiento o, como llaman ahora, expertise en el área en el que se le ha colocado, pero entonces le facilita las posibilidades de que mejore. Es reubicado. Ok, es más, no sé si la palabra es útil, pero bueno, lo usaremos, ¿no? Es más útil en esta área. Ok. Algunos de repente somos más útiles, somos más adecuados o pertinentes en la labor de pensar y a veces no lo somos tanto en la ejecución, ¿no? Henry. Sí, profesor, buen día. En cuanto a reubicar, puede ser de acuerdo a sus habilidades o a dones. Sí, sí. Normalmente, a veces ubicamos en un ministerio de acuerdo a sus dones, ¿no? Eh, Ajá, ajá. y ahora, en un grupo de trabajo, ¿qué va a priorizar, el don o la habilidad? Ah, esa es una buena cosa. Ah, normalmente lo que entendemos es que si Dios te da un don para, juntamente con eso, te hará hábil o capaz para hacer eso mismo, ¿no? Para que puedas ser o desempeñarte de la mejor manera en esa área en la cual Dios te ha dotado. Entonces, ambas cosas deberían ir juntas, ¿no? Porque el don es un don, vamos a decir así, sobrenatural, ¿no? Viene de parte de Dios y la habilidad es la destreza con la cual tú te vas, pues, desempeñando y mejorando en tu desempeño cada vez, ¿no? Tiene que ver con conocimientos, tiene que ver con la destreza en la utilización, ¿no? Ahora, ambas cosas tienen que ir de la mano. Dios no me va a dar un don para, vamos a decir, para ser un evangelista, por decir, ¿no? Y eh, al mismo tiempo no me va a proveer las habilidades o las capacidades necesarias para comunicar mejor el evangelio. Ah, pero eso lo tengo que ir aprendiendo, tendré que, no sé, pues, ponerme en cursos de mm, evangelismo dinámico y todas las otras modas que están saliendo, ¿no? Está bien, pero es cómo integro yo todo eso por el don que Dios me ha dado. Cómo integro todos esos conocimientos y los voy desarrollando, ¿ver? En aplicación de ese don que Dios me dio. Ah, ok. Reubicar. Tiene que ver con eso. Vamos a ubicarlos en aquellas cosas en las que son más adecuados, que pueden rendir mejor, ah, que pueden brindar un mejor servicio. Eso es importante. ¿Qué más dice? Reemplazar. Ok. Si después de que se le han dado todas las oportunidades habidas y por haber, ah, igual vamos viendo que no responde,
en, en la medida de las expectativas que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazarlos. No hay más alternativa. Primero le damos todas las oportunidades del caso. ¿Ok? Y después, si no rinde, si no funciona, reemplazo. Cambio en el equipo. Esa es la razón por la cual en los equipos, ¿no? Deportivos se producen los cambios. Este jugador no me está rindiendo lo que yo espero en esta posición, ¿ok? O lo cambio de posición o lo saco, que eso sería reubicar, o lo saco y meto a otro jugador que me rinda más en aquella posición. Ese es el reemplazo, ¿no? ¿Y qué más? Se pone ahí reclutar, porque esa es una labor continua. Hay que siempre estar reclutando, ¿no? Porque en nuestros equipos muchas veces la gente se cansa. No, pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo se va a cansar si están haciendo la obra de Dios? No, se cansa, se cansa. Todos los seres humanos, aún los pastores, se pueden agotar mentalmente, físicamente, ¿no? Y entonces tenemos que tener piezas de recambio. Para tener piezas de recambio, ¿qué cosa tenemos que hacer? Reclutar permanentemente. ¿Mm? No, pues pastor es irreemplazable. No, todos somos pasibles de ser cambiados de ubicación. Ninguno de nosotros nos pertenece el puesto forever and ever, por siempre y para siempre. No. Eh, es verdad que en algunas denominaciones, por ejemplo, la labor pastoral, el oficio, el cargo pastoral, vamos a decir, eh, es una vez que te establecieron hasta el día de tu muerte. Hay algunas organizaciones en las cuales es así. Hay otras en las que no, en las que simplemente te hacen contrato por 2, 3, 5 años, qué sé yo, ¿no? Y ya más, no más. Solo hasta allí, solo hasta allí, ¿no? Y después, bueno, quieren cambiar el perfil. Eso es un problema para muchas personas, por cuanto no generaría estabilidad, ¿no? Y la posibilidad de tener un plan, una proyección a futuro. Es decir, si me llaman para ser pastor de una iglesia y me dicen, bueno, contrato solo de 2 años y tengo una hija pequeña, entonces, wow, ¿qué me hago con 2 años? No voy a poder ni siquiera pensar en la educación de mi hija. Es un problema. El reclutar es una labor que, vamos a decir, es permanente en un sentido, ¿no? Eh, por supuesto, tiene que ser más intensivo en momentos en los que nos faltan personas para desempeñar ciertas funciones, pero es una labor constante. Ya, quizás la palabra es constante y no permanente. Permanente es algo constante está hoy, puede estar de aquí a un tiempito, ¿no? No hay problema, según las necesidades. Lo que pasa, por ejemplo, con los equipos, ¿no? Otra vez, con las metáforas estas deportivas, ¿no? Eh, si yo no estoy pensando en nuevos jugadores para que desempeñen otras funciones o las mismas funciones que estaban desempeñando los jugadores actuales, puedo tener después momentos críticos al final. Entonces, sí tengo que ya ir pensando, ¿no? Y como digo, porque la gente se nos puede cansar, ¿no? Se nos puede cansar. Entonces hay que estar teniendo, como dicen otra vez en el argot medio deportivo, ¿no? Una carta bajo la manga, ¿no?
¿Qué más dice ahí? Reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. ¿Mm? Ya saben, en la iglesia cristiana siempre ha habido equipos, ¿no? ¿Mm? Siempre ha habido equipos, siempre. El Señor Jesús tuvo su equipo. ¿Mm? Su equipo eran 12, así que no era equipo de fútbol, ¿no? Y dentro de los 12 tenía tres más cercanos, y dentro de los tres más cercanos había uno más todavía, ¿no? Entonces son círculos, vamos a decir, concéntricos, en los que se va transmitiendo la visión del líder y entonces la continuidad en el trabajo que se plantea. Dice el desarrollo del equipo. El seleccionar el equipo es únicamente el paso inicial para la tarea. Ahora estamos acá, entiendo que se ha dado a conocer en el Perú una noticia en el argot, en el ámbito futbolístico, ¿no? Gareca, pues, el artífice de que fuéramos al mundial, ¿no? Y a un mundial después de 36 años y de que no fuéramos al segundo mundial consecutivo, también fue Gareca, ¿no? Y ahora ya están preocupados porque ahora entiendo que es el entrenador que Chile ha escogido, ¿no? Y ahora entonces nos dejaron sin mundial porque va a dirigir a Chile, ¿no? Y bueno, pues será así. El seleccionar el equipo es únicamente, dice, el paso inicial para la tarea. Gareca tuvo su momento aquí y después creo yo que se dejó estar porque se le elevó a alturas estratosféricas, ¿no? Y entonces el equipo que debía estar respondiendo a la mirada del entrenador, el equipo ya se sintió en capacidad fuera de el entrenador, ¿no? Entonces esa última clasificación para Qatar, qué sé yo, que fueron a jugar con Australia, con Nueva Zelanda, qué sé yo. Yo no ando muy pegado a medidas futbolísticas, aunque soy hincha del mejor equipo del Perú, por si acaso. Sí, pero no estoy detrás de las noticias. Hay que seleccionar un equipo, claro, los mejores en tales y cuales posiciones, ¿no? Para el desempeño de esas tareas que uno quiere. Pero eso es solo el paso inicial, eso es solo el primer paso, nada más, nada más. Lo siguiente es desarrollar el equipo. Es decir, cómo impregno en ellos esa visión de equipo, porque reunir a un grupo de gente, digamos, lo puede hacer cualquiera. El asunto es cómo voy a cohesionar a todos ellos alrededor de un objetivo común. ¿Cómo hizo el Señor Jesús? ¿Mm? Seleccionó, ¿no es cierto? Y esa selección tuvo que ver con personas que además antes estuvieron vinculadas, algunas de ellas, a Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Algunos habían estado con Juan y después se fueron con Jesús. Ya habían ido teniendo alguna noción, alguna idea con Juan de que hay que arrepentirse. Ese era el mensaje. Y luego de eso, entonces, él les impregna, les da, perdón, por ahí tenemos un, ay, ya, ahora sí. Este, tomó esos discípulos que inicialmente, algunos de estos discípulos eran discípulos de Juan, ya estaban más o menos adiestrados con la necesidad del arrepentimiento y ahora entonces él les pone una mirada distinta, una visión distinta, ¿cierto? Que ya es el anuncio del reino de Dios. Tiene los mismos, vamos a decir, los mismos fundamentos que había estado mencionando Juan, pero
La diferencia, ¿cuál es? Que Juan es solo el precursor y con el Señor Jesús está el Mesías mismo, ¿no? Y entonces les amplía la visión. Y después, cuando llega el momento de la muerte, resurrección, ascensión, etcétera, ya viene la orden para discipular. Acuérdense siempre, acordémonos siempre, la escritura, en la escritura, muchas veces cuando se habla de la gran comisión, se piensa en términos de la evangelización, ¿no es cierto? El ir y hacer campañas evangelísticas por doquier, ¿no? Por todos lados hay que hacer campaña evangelística, hay que llenar estadios, hay que llenar plazas, hay que llenar coliseos, hay que llenar todo. No, el mandato, como se suele decir, la gran comisión, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Es discipular, no es hacer creyentes. La gran comisión no consiste en hacer creyentes, porque además nosotros no los hacemos. Eso los hace el Señor a través del Espíritu Santo. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a construir equipos y a discipular para que la gente entienda, para que los nuevos entiendan cuál es su tarea. Entonces, eso es lo siguiente, por eso dice, primero seleccionar y después desarrollar el equipo, ¿no? ¿Cuál es la idea, el trabajo en conjunto que debe realizar? Para ello se debe tener en cuenta, para desarrollar el equipo, se debe tener en cuenta lo siguiente: cultivar la confianza, fomentar el diálogo, liderar por consenso, ejercer disciplina y identificarse. Esos 5 aspectos que están colocados. Ahora, cómo se cultiva la confianza? ¿Cómo hacemos para que la gente asuma la visión que nosotros estamos transmitiendo? ¿Cómo hacemos? Si se desconfía de nosotros, eso no se va a lograr. Por eso, lo primero que pienso, absolutamente, para cultivar la confianza, para tener esa confianza hay que tener diálogo frecuente. Muchas veces, ya lo hemos dicho, en el liderazgo se piensa que es la imposición. No, es el diálogo. No se puede imponer. Eso es una postura dictatorial, hablar del régimen político en América Latina. Todo, la dictadura no es un tiempo, la dictadura es una imposición, es un caudillismo. Aquí la idea es, muy bien, si yo quiero activar la confianza del equipo, entonces tengo que mantener, como dicen siempre, línea abierta, el diálogo frecuente. Ese diálogo frecuente, ¿qué va a hacer? La tercera línea ahí nos permitirá liderar, dirigir por consenso. Esto tiene sus bemoles, cosas positivas y cosas negativas, vamos a decir, porque en la iglesia los términos doctrinales no pueden ser decididos así. Ah, este mes yo voy a decretar que vamos a creer en la Trinidad, solo este mes. No, el próximo mes, no, ya el próximo mes no me convence la Trinidad, entonces me voy aliando con gente y por consenso. ¿Qué es el consenso? El consenso no es, a ver, no es la democracia necesaria.
La democracia es la, casi digo la imposición, es la dictadura de las minorías, dicho de una manera, ¿no? Es, muy bien, a través de la votación, ¿no? De todos los participantes se deciden las cosas. Y entonces las mayorías se imponen sobre las minorías, aunque a veces es al revés. Las minorías son las que dominan. Pero en consenso, ¿qué cosa es? Esta es mi aspiración máxima, esta es mi aspiración mínima. Ok, si llego a este punto medio, estará suficiente. Pero siempre estaré pensando en esto que es mi aspiración. Pero ya sé que es difícil que lo pueda lograr en este tiempo. Bueno, pero voy a mantenerla ahí y después voy a ir avanzando poco a poco. Eso es lo que le llaman el consenso. No es votación, no es democracia necesariamente, sino ir avanzando. Es más lento a veces el avance, pero se puede. Cuarto que dice allí es ejercer disciplina. Y hay que ser disciplinado, ¿no? Hay que cumplir en los plazos establecidos. Otra vez en las metáforas deportivas. Se tiene que ir a entrenar a las 5 de la mañana. Ok, muy bien, a las 5 de la mañana hay que ir. No, yo no puedo porque yo recién a las 8 pues, ¿cómo voy a estar a las 5 de la mañana? No, si uno no dice no va a las 5 pues, entonces no es parte del equipo, ¿no? Porque todos tienen que estar ahí presentes. Lo que dicen algunos de este CR7. No es no es mi deportista, digamos, esencial, pero siempre se habla de él. Los mismos jugadores del equipo dicen, no, si el entrenador citaba a las 7 él llegaba a las 6. Y sus compañeros decían, no, yo le voy a ganar, la próxima yo voy a ganar más temprano. Su amigo llegaba a las 6 y él CR7 ya está, desde las 5. Entrena, disciplina, disciplina. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, bueno, señor Solano aquí era el de los tiros libres, básicamente. Por eso hacía tanto gol de tiros libres. Entrenaba mucho, disciplina. Los famosos remates de 3 dedos. Y lo último que se dice ahí es identificarse con el equipo. Identificarse con el equipo no es solamente ponerse la camiseta, como se suele decir, no hay que ponerse la camiseta. Eso es parte de, pero ponerse la camiseta es una manera, vamos a decir, simbólica de decir, tienes todo el chip que corresponde con ese equipo. Cuando tenemos en la Biblia algún ejemplo de gente que no se puso la camiseta, primero, pero que después se la puso, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes por qué Pablo y Bernabé se separaron? ¿Se acuerdan por qué discutieron y cada uno se fue por su lado? ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Mm? Y porque algunos no aceptaban a Pablo, entonces Bernabé se lo llevó. Ajá, y ahí está, Marco, pues, Juan Marco, ¿no es cierto? Él fue la manzana de la discordia, ¿no es cierto? No, Marquitos, él quería otra cosa, pues, y era pariente de Bernabé, así que mejor Bernabé se fue. Pero fíjense que en el desarrollo de la misión de la iglesia, ¿qué pasa después con Marcos? Pablo dice, ¿qué cosa acerca de Marcos? Primero se pelea con Bernabé, vamos a decir así, coloquialmente, ¿no? O sea, no es que se agarraron a golpe, ¿no?
encontraron diferencias tales que se fueron cada uno por su lado. ¿Por qué? Por cuestión de Marcos. Aquí está Bernabé yéndose con Marcos y aquí está Pablo. Muy bien. Pero después algo pasa. ¿Y qué dice Pablo acerca de Marcos? Oiga, ese me es útil para el ministerio. ¿Ah? Se llega a identificar con el equipo. Algunos aducen de que Marcos era muy jovencito, pues tenía lo que a veces dirían, muy latino era Marcos, ¿no? Tenía mamitis, pues y entonces, no, yo tengo que ir donde mi mamita, porque si no, mi mamita se va a enojar. Entonces, por eso quería irse del grupo de trabajo, ¿no? Y se fue con Bernardo, pero después fue madurando y madurando y madurando. ¿Y qué pasó? Pablo dice, no, este es excelente, es útil para el ministerio, así que, ¡fua! Ahí está, integrado completamente. Logró desarrollar equipo. ¿Tuvo que ver con disciplina? Sí, claro. ¿No? Tuvo que adquirir eso en el camino. Tuvo que entender eso en el camino. Y eso es lo que pasó. Sí, bueno, se supone que Marcos también, el evangelio que escribió es la versión de Pedro. Así como dicen algunos, Lucas es el evangelio de Pablo, Marcos es el evangelio de Pedro. Veamos estos aspectos un poquito más de cerca. A ver, guarda. Un aspecto muy importante, pero muy difícil de lograr. ¿Qué dice ahí ese proverbio africano? Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. A ver, una manera de lograr la confianza en el equipo es arriesgarse a ser conocido de manera profunda. Es participar y hacerse de alguna manera, esto nos convierte en algo vulnerables. ¿Por qué? Eh, Porque todos nosotros siempre tenemos cosas que guardamos en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra conciencia, en fin, ¿no? Ahí está. Y difícilmente compartimos eso con otras personas. Pregunta allí en, en este grupo, ¿no? ¿Cuántos amigos, uno o dos, podríamos nosotros decir que nos conocen muy, pero muy bien? Uno o dos amigos que nos conozcan, pero así muy, muy bien. ¿Mm? Probablemente, probablemente, uno diría, no, no se puede, pues, porque en el ministerio puedo yo abrirme y confiarme con gente, vamos a decir, de mi propia organización. No puedo. ¿Por qué? Porque si el otro sabe y me conoce al dedillo, como decimos aquí, ¿no? Me conoce a la perfección, entonces ya soy vulnerable, ya puedo ser manipulable. Ah, no, y eso no. Por eso dice ahí. Una manera de lograr confianza en el equipo es arriesgarse a ser conocido de manera profunda. Fíjense que Pablo, otra vez estamos con Pablo ahí. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice en Filipenses? ¿Se acuerdan lo que dice usted lo que dice en Corintios? Cuando escribe a los Corintios, ¿qué le dice? Ustedes supieran. Yo, a mí me han azotado cuantas veces han querido. No.
40 menos uno, ¿no? 40 azotes menos uno. ¿Por qué 40 menos uno? Porque dicen 40 le dieron al Señor, entonces él no podía ni siquiera en eso ponerse a la altura del Señor, entonces pues sí, 40 menos. Que estaba en naufragio, que estaba en cárceles, que estaba en un montón de cosas. Y uno podría decir ahí, ah, él es vulnerable. O cuando en Filipenses le dice, oigan, miren, yo tengo, ustedes tienen cosas de qué ufanarse, de qué decir, aquí estoy yo, yo más. Yo soy fariseo de fariseos, he sido circuncidado al octavo día, he cumplido con todas las cosas de la ley, las credenciales más altas y más profundas en el judaísmo de su época. Y entonces, uy, no puede ser. ¿Cómo, cómo va a decir eso Pablito? No, no, se está haciendo vulnerable. No importa, porque él establecía y formaba equipos. No solo un equipo, varios equipos. Ya saben ustedes, gente muy cercana con él. En distintas ciudades él tenía distintos equipos a los que él había ido formando. Timoteo, Tito, Filemón, por ejemplo. Ahí tienen tres personajes, tres ciudades. Éfeso, Creta y Colosas. Y cada uno de ellos lo conocía de manera muy profunda. Y no solo ellos, sino la iglesia en su. Entonces, él se abre para que la gente lo pueda conocer. Algunas veces, de repente, nosotros somos muy cerrados, muy herméticos. Eso es posible. A veces tiene que ver con la persona. ¿Qué más dice por ahí? En otras palabras, ser vulnerable, que estábamos diciendo ya, reconocer errores, debilidades, fracasos, necesidades insatisfechas y deficiencias personales. No, yo cómo voy a decir esas cosas, no puedo, no puedo. Nadie tiene por qué saber eso. Bueno, a veces pensamos así. Esto es difícil porque muchas veces estamos en competencia. Tenemos un fuerte sentido de autoprotección, nos preocupa mucho la imagen que proyectamos, por egoísmo, etcétera. Entonces, bueno, a veces, como dije, no tenemos conjuntos eh, de amistades, de gente cercana, porque desconfiamos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué nos pueden hacer con la información que van a saber acerca de nosotros? Eso no podemos nosotros también. ¿Qué más? Un paso inicial es compartir nuestra historia personal, nuestras virtudes y también. Y ya, ahí está el apóstol Pablo, ya lo hemos dicho. Él comparte su historia personal, no tiene ningún problema. Nosotros compartimos nuestra historia personal, somos conocidos, nos dejamos conocer, pasamos tiempo con las personas, algunas veces a eso le llaman el mentoreo, ¿no? Nosotros no vamos a tratar eso por mucho tiempo, pero es compartir con el otro en momentos a veces informales. Esto es un momento, vamos a decir, formal. Aulas, salas de clase, aunque estamos cada uno en nuestros lugares distintos, pero es un espacio formal. Pero, ¿y por qué no nos podemos encontrar si nos podemos encontrar? ¿No? ¿Cómo cultivo la confianza? Y nos encontramos para tomar un cafecito, ¿no? Un mate, pues si son argentinos ya.
Sí, ¿por qué no? Y conversar de nuestras añoranzas, de nuestros deseos, de nuestras intenciones y que nos conozcan. ¿Cuáles son nuestras virtudes? No, yo no puedo decir eso. Nuestros defectos, eso sí los puedo decir. Puedo decir todos mis defectos, no hay problema. Fomentar el diálogo. Ajá, dice, el trabajo en equipo es el combustible para el vehículo del logro. Fomentar el diálogo. A ver, ¿qué dice ahí? Estar juntos en una reunión no es necesariamente tener un diálogo profundo e íntimo, pues nos dedicamos a los temas de la agenda y nada más. Y eso pasa, perdónenme ustedes, eso pasa a veces hasta en los matrimonios. Se reúnen y no están juntos ahí, al momento, no sé, pues el desayuno, el almuerzo, la cena, el tiempo que sea, y únicamente hablan, no sé, de los hijos, que es por lo general de lo que se habla, ¿no? O de las necesidades que hay en la casa, hoy necesitamos, no sé, pues, cambiar este refrigerador, esta lavadora, ¿no? Y nos olvidamos de hablar de aquellas cosas que hacen a la relación. Cómo se siente ella, cómo se siente él, porque pensamos que la única razón, ¿no?, que nos mantiene allí es el trabajar en función de los hijos. Y bueno, eso es una de las cosas que tenemos que cambiar, porque el matrimonio es un equipo básico, un equipo de dos esencialmente, pero es un equipo, ¿no? Entonces tenemos que saber conocer mejor al otro, a la otra. Tenemos que hacerlo, pero ya digo, muchas veces nos sentimos cortos por alguna razón. Eh, ¿Cuáles son los temas de la agenda en un matrimonio? Pues y la comida, hay que comprar los alimentos para mañana, pasado, qué sé yo, y no. Y ya está. No, hay que ir más allá, hay que ir más a fondo. Eh, ¿Cómo se construyen matrimonios sólidos? No simplemente, oye, hay que pagar el alquiler del departamento, que hay que pagar el gas, que hay que pagar la electricidad. No, eso no es parte de, pero no lo es todo. No debería serlo. Los integrantes del equipo deben estar dispuestos a dialogar de manera abierta y franca, y muchas veces en un ambiente más informal, ¿no? Ya lo dije antes también, ¿no? Nosotros teníamos, cuando estaba yo en la universidad, tenemos una cafetería. El espacio formal eran las clases y el espacio informal era cuando íbamos a la cafetería durante el receso y nos tomábamos un cafecito y estaban ahí los estudiantes, ¿no? Y era un tiempo muy nutritivo, vamos a decir. No por lo que se comiera, sino por lo que estábamos ahí y compartíamos entre los que estábamos ahí, pues nuestros temas de preocupación, ¿no?, en ese momento. Que además dice ahí, al mismo tiempo deben ser sinceros al expresar sus sentimientos y o emociones. Y ahí es lo difícil. Lo difícil es eso. ¿Por qué? Porque ya, a los varones sobre todo, se nos ha enseñado que, ¿cuál es la máxima no sé si en todo el mundo, pero en América Latina? El hombre no llora. El hombre no puede comunicar sus emociones, sus sentimientos. El hombre tiene que ser una roca, ¿no? No.
duro, no puede ser de esos que afloran sus sentimientos y sus emociones rápidamente. No quiere decir que no tengamos sentimientos, sino que se nos ha acostumbrado, se nos ha educado así. Y por esa razón a veces nos cuesta. A los varones a veces nos cuesta, por supuesto, decir, oiga, esto tiene que ser así, de esta manera, ¿no? Y no, pero tenemos que saber cómo transmitirlo, cómo comunicarlo, porque no se trata de una manera brutal, vamos a decir, de decir o comunicar las cosas. Hay que saber decir las cosas. El Señor Jesús y los cristianos de los primeros años, como se nos narra en eh, el Nuevo Testamento, sabían decir las cosas. Podían tener opiniones completamente diferentes, pero sabían decir las cosas. Y no eran ni respetuosos ni nada por el estilo. Entonces, eso tenemos que aprender. Eso tenemos que aprender. Las diferencias de opinión nos deben conducir a un diálogo más profundo y reflexivo, no a una confrontación. Pero nosotros estamos acostumbrados a ser peleones, a pelear por todo. El uno dice A, el otro dice no es A. Y el otro dice no, no, no es ni A ni es B, es C. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros quiere tener la razón. Y así no se construye el consenso que hemos dicho. Hay que dialogar y hay que dialogar y hay que dialogar. Y eso es constante, eso es frecuente. En la iglesia cristiana eso es un elemento esencial. Nosotros lo hemos descartado, lo hemos desechado, pensando muchas veces que el líder es el que tiene que ¡fua! Imponer a rajatabla, porque para eso es el pastor, para eso es el líder de la iglesia. No, porque yo me puedo beneficiar de la sabiduría de los otros. Ya saben, nosotros no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo. Entonces tengo que rodearme con otras personas que sepan más que yo en ciertas áreas. Y entonces me beneficio de lo que ellos puedan decir. Yo de medicina no sé nada, no soy médico, pues. Entonces, si quiero dar una opinión sobre, qué sé yo, aborto, eutanasia, eugenesia y esas cosas, voy a pedir opinión de un médico que me ayude a darle una mirada desde ese ángulo, desde el ángulo de la ciencia médica. Yo tendré una mirada complementaria desde el punto de vista teológico, pero haré uso de esa información y voy desarrollando entonces un equipo en bioética, por ejemplo, por decir algo. Henry. Sí, sí, profesor, en este punto quería, a ver, de la experiencia y usted nos pueda ayudar en este sentido. Los grupos, los caracteres son diferentes, los temperamentos son diferentes, entendemos que Dios no nos hizo iguales a todos, Ujú, pero obviamente mucho tiene que ver también la cultura, ¿no? La crianza en todo caso, ¿no? De las personas. Y el latino, como consecuencia de ello, mayormente cuando hay un líder, espera que el líder resuelva todo, que el líder tenga la última palabra, como que es sumiso, a ujú, pesar de que puede tener una mejor idea, ¿no? ujú, ujú, Entonces, en ese sentido, para enriquecer el grupo, ¿cuáles serían los tics para poder conducir toda esta discusión, porque es una discusión, no una confrontación, a ujú. enriquecer el grupo, ¿no? ¿Cuáles serían esos tips que usted podría
aconsejarnos, por ejemplo, ¿no? Sí, Ese es mi... ya, miren, yo diría, hay, hay que desarrollar una serie de dinámicas, ¿no? Hay que desarrollar una serie de dinámicas. Entonces, uno puede, no sé, lluvia de ideas, ¿no? De frente a esto, ¿tú cómo resolverías el problema A? Y entonces uno dirá, yo lo haría de esta manera, y el otro, ¿no? Y hay que fomentar eso. Y si no quieren hablar nada, bueno, habla uno, porque siempre habrá uno que hable, y entonces nadie más quiere hablar. Entonces, dice, ok, muy bien, fulanito de tal, a ver, ¿tú estás de acuerdo? ¿Te parece? ¿Qué harías distinto? ¿No? Sea, en algunos casos uno tiene que ser medio directivo en eso, no simplemente dejar que haya espontaneidad de que la gente participe, porque no tenemos esa disciplina, esa cultura, ¿no? Eh, ya saben, tiene alguien que venir a movernos, porque nosotros no nos movemos por nosotros mismos, ¿no? Yo a veces digo, aquí en el Perú, ¿no? Cuando se habla de la independencia y de la independencia de América y qué sé yo, de dónde vinieron los libertadores? No, eran latinoamericanos, sí, está bien, ok, San Martín, Bolívar, pero ¿dónde estudiaron? En Europa. Y los que participaron también eran europeos, que estaban enemistados con los españoles, ¿no? Y si quieren ver la independencia del Perú, bicentenario, ¿no? Ok, este, ¿quiénes lucharon por la independencia del Perú? ¿Peruanos? Sí, unos cuantos. La mayoría era gente que vino de fuera, ¿no? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a fomentar la participación. Lluvia de es es simplemente una manera, ¿no? Hay otras, se puede hacer a través de tarjetitas, ¿no? Y donde, dependiendo de los colores, uno tiene que decir, no sé, pues 4 colores básicos, rojo, azul, amarillo y verde, ¿no? Entonces uno tiene que decir, si es rojo, pues cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? Si es verde, ¿para qué se hacen esas cosas, ¿no? Y así, hay que fomentar, hay que animar a la gente a que pueda participar porque nos hemos acostumbrado a una educación, y eso tiene que ver con la propia educación también, a una educación, como dicen, muy bancaria, ¿no? El profesor lo sabe todo. No, no, el profesor no lo sabe todo. El profesor puede saber algunas cosas y puede orientar, pero todos tienen distintas experiencias de vida, distintos trasfondos, ¿no? Y entonces cada uno tiene un conocimiento que puede aportar y que puede nutrir la mirada en conjunto. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos en todo. En la misma iglesia, por supuesto. Los equipos en las iglesias, algunos serán profesionales, ¿no? Profesionales de la salud, de las leyes, de la educación, en el arte, en lo que sea, y otros serán, no sé, pues desempeñar un oficio, algunas serán amas de casa, eventualmente. Entonces son amas de casa, no saben nada. No, al contrario, saben mucho más que nosotros. Yo, francamente, si yo me dedicara a ama de casa, en mi casa se morirían de hambre porque yo haría arroz con huevo frito todos los días. Para mí, el ama de casa, caray, hace un montonón de cosas. Oye, ¿se han puesto a pensar? Todos los días, para hablar simplemente de la comida, todos los días un plato diferente. Todos los días. Que hoy día hacen algo con zapallo, que mañana hacen algo con carne, que pasado hacen algo con pescado, con el pollo, con no sé qué, con verduras. Todos los días un plato diferente. Yo, nada que ver. Yo, arroz con pollo, no, no, arroz con pollo frito, no, tampoco, huevo frito, arroz con huevo frito todos los días. Las amas de casa, por su mirada justamente mucho más amplia, nos pueden ayudar a mirar eso
que nosotros no estamos viendo. Entonces, bueno, eso. Ah, vamos a hacer una paradita, una paradiña, como dicen, y luego continuamos. ¿Está bien? Ok, esto ya lo habíamos comentado, así que iré rapidito aquí nomás. Eso es porque nos despertemos. Dice, Proverbios 13:10. Muchos escuchan consejos, solamente el sabio los aprovecha. Pero la soberbia solo viene, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Y después la cita que está ahí abajo dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Salmos 118:8. Liderar por consenso. El liderazgo, dice, no es imposición de mis propias ideas, sino que como resultado del diálogo se puedan llegar a puntos de convergencia. ¿No? Cuando les dije esto de mis aspiraciones máximas y las mínimas, y entonces cómo ese punto medio puede ser el punto de convergencia, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que todos usen barba, ¿no? No, no todos pueden usar barba. Entonces, que algunos usen barba. ¿No? Punto medio. Ya está. Consenso, ¿no? Hay una agrupación, ustedes saben, aquí en el Perú, los israelitas, AEMIMPU, Asociación Evangélica Israelita del Nuevo Pacto Universal, Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, donde todos tienen que usar barba, todos tienen que usar barba. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de Dios para ellos, ¿no? Dios es un ser de barba. Entonces, todos, aunque tengan 4 pelos en la barba, pero se tienen que dejar barba. Y para ello, dice, se necesita valorar, eh, uy, perdón, un segundito. Ah, para ello se necesita valorar los aportes de los otros miembros del equipo, sin descalificar sus intervenciones y menos aún sus cualidades personales. Y es que a veces nosotros no nos hemos dado al diálogo, nos hemos dado siempre a la discusión, a, a la confrontación, más que a la discusión. La discusión no es positiva, digamos, la confrontación, ¿no? Eh, Tú piensas A, no, yo voy a pensar B, ¿no? Y yo voy a hacer una batalla, voy a declarar una guerra porque todos tienen que pensar B y no tienen que pensar A. No. No, ese que piensa A es un competente, es un iletrado, un analfabeto, ¿no? No, o sea, como dice ahí, hay que valorar los aportes de los otros miembros del equipo, sin descalificar sus intervenciones y menos aún sus cualidades personales, porque ahí hacemos la cosa, no un debate de ideas, sino un conflicto personal, ¿no? Lo que hay que discutir son las ideas. Tenemos un mal ejemplo en los políticos de nuestros países donde no se discuten ideas, se descalifican a las personas, ¿no? No, este es un burro porque dice lo que dice, ¿no? Y ya lo hemos visto en todos nuestros países en América Latina. En todos nuestros países en América Latina es lamentablemente así. Hay que saber expresar nuestras discrepancias. Hay que saber expresar nuestras discrepancias. No podemos hacer todo un tema personal, porque si no, nos quedamos sin aliados, entre otras cosas, nos quedamos sin equipo. Consenso es distinto que democracia. Pues en la democracia, se produce un efecto de mayoría sobre minorías que puede producir resentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya saben, ¿no? Nuestros países son un ejemplo de eso. Nuestros países en América Latina son un ejemplo de eso, ¿no? Gana, hay un triunfo de una mayoría por medio punto porcentual, ¿no? 3 décimas porcentuales, ya, pero es un triunfo.
No, pero es que ese no vale. ¿Por qué no vale? Porque yo digo que no vale, ¿no? Porque a mí no me convence, porque ese candidato era un burro y sí, pues, puede ser, creo, puede ser, pero es el que llegó a obtener la mayoría de acuerdo a la ley. Y si es eso, pues ya. Ah, no, no, no. Entonces yo le voy a hacer la guerra imposible desde el inicio, ¿no? Y tienen eso en todos nuestros países, ¿no? Que Milei en Argentina, ¿no? Que Petro en Colombia, bueno, en Venezuela ni que se diga porque no hay elecciones, ¿no? Que dice Maduro que se va a presentar a una elección, pero ya descalificaron a todos en el organismo de control electoral, ¿no? Entonces, no va a haber elecciones. En realidad, en el Perú algo similar, ya saben, lo que pasó con Castillo y qué sé yo. Liderar por consenso es difícil, es muy, ¿no? Eh, pero eso es en la iglesia. ¿Cómo se podrá hacer? ¿De qué manera se podrá hacer? ¿No? Ah, porque otra vez, las cuestiones doctrinales no se deciden por votación de mayorías o minorías en la iglesia, ¿no? Eso, de repente, uno puede decir, bueno, la cuestión es que los eruditos tienen que decirnos qué cosa es lo que el texto bíblico dice. Y ahí ya no se trata ni de mayorías ni de minorías, sino de una pequeña élite, ¿no? Intelectual. Pero, bueno, ¿estamos dispuestos a eso o no? El magisterio famoso de la Iglesia Católica, ¿no? Que los evangélicos también la tenemos, por si acaso. También tenemos nuestro magisterio de la Iglesia. Sí, ahí dice en Galicia que en Venezuela tendrán elecciones en este año, ¿no? Presidenciales. Vamos a ver, ojalá. Ah. Dice, el consenso requiere generosidad y grandeza de carácter, porque tenemos que renunciar a nuestras aspiraciones máximas muchas veces por encontrar el consenso. No estamos muy dispuestos a eso. Tomada la decisión debe ser adoptada y defendida por todos, lo cual es mucho más complicado. Es mucho más complicado, pero si queremos marchar en equipo, como equipo, pues eso es lo que necesitamos hacer, no otra cosa. Y si no es adoptada y defendida, por lo menos no debe ser entorpecida. Algunas veces en nuestros órganos de gobierno, en nuestras iglesias, ¿no? Y yo he sido testigo en más de una ocasión de decisiones que tomó el órgano de gobierno y que uno de los miembros de ese órgano de gobierno que supuestamente no estaba de acuerdo, pues abiertamente, públicamente lo dijo, ¿no? Eh, y entonces se generó un conflicto mucho mayor, ¿no? Porque si bien es cierto, puede uno tener una opinión discrepante, eh, pues no, por efectos de mantener la unidad organizacional, tiene uno que saber cómo expresa sus diferencias. No puede hacerlo así, con una cuestión delicada, ¿no? En las veces que me ha tocado ser partícipe, pues han sido situaciones delicadas y pues ya se hace mucho más tercer disciplina. Si deseo trabajar en equipo, debo aprender a hablar en plural. Juan 17:21. Ah, interesante, ¿no? Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que todos sean uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa unidad? Para que el mundo crea. Si algún miembro del equipo tiene una conducta inadecuada, debe ser llamado al orden. Debe ser llamado. En el
otra vez con las metáforas deportivas, en el fútbol, ustedes saben, el Barcelona, ¿no? Equipo donde jugó Messi, no porque jugó Messi, ya saben, yo soy seguidor del Barcelona también a nivel internacional, porque ahí jugó el peruano, el Cholo Sotil, por esa razón. Pero allí el capitán, hasta hace muy poco tiempo, fue Puyol, Carles Puyol. Y él, que era el capitán y por lo tanto el líder del equipo, no le gustaba que cuando se hicieran los festejos por los goles anotados, se burlaran de los rivales, ¿no? Y entonces él inmediatamente llamaba al orden a sus miembros del equipo y todos le respetaban y entonces se corregían de manera inmediata. En la iglesia cristiana, como no tenemos esas cosas, decimos, "Ah, que él diga lo que quiera, yo sigo haciendo lo que a mí me parece", ¿no? Y debilitamos, sin darnos cuenta, debilitamos la institución, la organización. Toda conducta daña al equipo y socava la autoridad que debe tener sobre los creyentes, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué hacen estas cosas? ¿No? Ya está, se acabó. Esto se hace porque yo lo digo, porque yo soy el presidente, porque yo... No, no, así no se hacen. ¿No? Si yo quiero que se haga lo que yo estoy pensando, tengo que ser persuasivo, tengo que persuadir a los demás miembros del equipo y mostrar las bondades de por qué lo que yo estoy diciendo es lo mejor, para que todos lo asuman de buena gana y no a regañadientes. Oye, bueno, va a tener que hacerlo porque... No, 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 no. O sea, simplemente... Perdón. Tiene que producirse siempre una idea de hacia dónde vamos todos juntos. Todos juntos. Algunos se van a atrasar un poquito de repente, pero muy bien, ¿cómo hacemos, cómo le ayudamos para que nos siga el ritmo, nos siga el paso? Porque todos queremos llegar. No es que, este no es una carrera individual, ¿no? No es una carrera en la que, ah, no es los 100 metros planos, ¿no? Usain Bolt, no, 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 no. Este es una carrera de postas. Entonces, todos tenemos que contribuir, ¿no? Si queremos llegar a la meta, el que corre en los primeros 100 metros, no, el que se tiene que esforzar es el final, ¿no? Es el del final, el del remate, porque ya pues, por eso él está en el final. No, pero si yo no contribuyo, si no hago yo mi parte en los primeros 100 metros de esa posta de 4%, pues arruiné la carrera, ¿no? Se fue todo al diablo. ¿Para qué entrenamos? Porque no voy a contribuir adecuadamente, ¿no? Así es, hay que ir juntos, ¿no? Ya digo, algunos se pueden demorar y ay, ¿para qué vino este? Man, nos va a hacer demorar, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un videito, o más de un videito, sobre el trabajo en equipo, ¿no? Eh, Esto debe ser realizado por el líder del equipo, dice, y debe seguirse el procedimiento bíblico. Y esto es bíblico, tal cual dice ahí, ¿no? Personalmente. O sea, si alguien no está cumpliendo, no está cubriendo las expectativas, ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? Oye, acercarme, decirle, oiga, hermano, hermana, fíjese, usted forma parte de este equipo y estamos notando estas cosas, ¿no? Su participación es valiosa, qué sé yo, pero, ¿no? Ya saben, siempre se comienza por lo positivo, ¿ya?
Por lo menos esa es mi manera de acercarme, digamos, ¿no? Siempre comienzo por lo positivo y ya me guardo al final lo negativo. Y lo digo de una manera apropiada también, sin descalificar al otro, ¿no? Entonces, muy bien. Su participación en el equipo es indispensable porque todos juntos, ¿no? Aquí se usa esta expresión, ¿no? Defensa civil es tarea de todos. Entonces, todos tenemos que hacer nuestra parte. Aquí ya saben ustedes, en el Perú estamos en ah, en este cinturón de movimientos telúricos, se habla mucho de que viene un terremoto de eso, y entonces todos tienen que hacer su parte con su mochila de emergencia y con toda la cosa, para reducir el impacto que pueda tener un movimiento de una violencia terrible, ¿no? Pero bueno, personalmente me tendré que acercar y normalmente hacen eso, ¿no? Ahora se mensajea, como dicen, a través de los teléfonos, personalmente. Hay que hacer una labor persuasiva. Cuando no hay ese resultado esperado, entonces al interior del equipo, interior del equipo. Entonces ya se reúne el equipo y todos tendrán que escuchar lo que uno está diciendo acerca de uno de los miembros del equipo. ¿Para qué? Para que los demás integrantes del equipo también contribuyan en la valoración, otra vez, positiva primero y después de aquellas cosas que no se hicieron de manera adecuada, de manera apropiada. Luego a la congregación y a la iglesia en general, ¿no? Y aquí sería la denominación, por eso puse iglesia en mayúscula, ¿no? Pero eso es un poco el procedimiento bíblico cuando hay que ejercer disciplina. No se va de frente a la denominación, sino se va caminando poco a poco. Y eso mismo se hace en lo que es la formación de equipos. ¿Para qué? Para, como dicen, fortalecer la moral del equipo. Si tengo que decirle algo a alguien, se lo digo personalmente. Si no hay ningún cambio, muy bien, dentro del equipo. Si no hay ningún cambio, escalo una posición más, ¿no? Ahí sería a la institución, ¿no? Y, o al ministerio, si quieren. Y entonces, finalmente, ya a la congregación, ¿no? Ya está, a la denominación. Eso se podría hacer en lo que es la disciplina. Sí, es para evitar que la persona afectada, vamos a decir así, se vea disminuida o totalmente apabullada, ¿no? Porque eso pasa a veces. Por las maneras en que decimos las cosas y que no debiéramos decirlas, generamos en el otro que se sienta, oye, soy un bueno para nada, ¿no? Yo a veces bromeaba, ¿no? Así, ¿no? Decía, cuando estaba así con grupos de amigos y todo, ¿no? Decía, bueno, ¿para qué soy bueno? No, 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 no me respondan, porque ahorita alguno me va a decir que eres un bueno para nada, ¿no? A veces, pues, la gente espera, tiene una expectativa, eh, lindante a veces con su autoestima, pues, ¿no? De que, "Uf, no, ya yo lo hice mal y todos me van a venir con un palo, pero durísimo". Entonces, no, hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si uno se resiente, si uno se ve afectado muy profundamente, no va a contribuir, pues, al equipo. No va a contribuir. Entonces necesitamos que todos pongan su mejor esfuerzo en la obtención de los objetivos. Total, son objetivos como equipo, no son objetivos personales. ¿Qué más dice ahí? A ver, son tres las cosas que le diría a un equipo para ayudarlo a mantenerse unido. Cuando algo resulta mal, y eso es interesante, es necesario.
Cuando algo resulta mal, yo lo hice. Cuando algo resulta más o menos bien, nosotros lo hicimos. Y cuando algo resulta realmente bien, ustedes lo hicieron. Ya saben, a mí me gusta mucho ese texto de Lucas, ¿no? Eh, 17:10, ¿no? Sí, cuando llegue el momento final, el momento en el que se acabará todo, lo máximo a lo que podemos aspirar, yo en este caso personalmente, es siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. No hice más nada, ¿no? Y si algo bueno hice, eso debe ser atribuido a Dios y nada más. Yo no, yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? Yo hice lo que tenía que hacer. No, profe, pero es que eso, no, 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 yo hice lo que tenía que hacer. Si resultó bien lo que tenía que hacer y que, oh, qué bueno para la gloria del Señor. Si fue malo, es enteramente culpa mía. Eso no tiene que ser responsabilidad de Dios. No tenemos que responsabilizar a Dios por mis errores, mis defectos, mis pecados, ¿no? Esos son míos solamente. Si hay alguna virtud, algo digno de elogio, pues eso tiene que ser dado a Dios. Hay que darle gracias a Dios por eso, ¿no? Henry. Sí, profesor, disculpe que sea tan, esté participando tanto. Me agradaría que todos mis compañeros harían lo mismo para poder aprovechar. Ah, hablando del punto anterior, en el cuanto del consenso, ciertamente no vamos a escapar a las problemáticas que se forman en equipo, como ya lo dije antes, por los temperamentos y tipos de cultura o crianza. Y algunos están en un proceso de sanidad del alma y han venido de un mundo donde todo es confrontar, confrontar. Pero dentro de mis compañeros, no todos son pastores que digamos que tienen la última palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajando en un ministerio, por ejemplo, porque es muy diferente en un trabajo que no sea dentro de lo eclesiástico, porque ahí despides o mandas un memorando. Pero en el caso del ministerio, digamos que yo no sea el pastor, yo estoy a cargo de un ministerio, formo mi grupo de trabajo y dentro de mi grupo de trabajo he aplicado ya el conversar personalmente, conversar con el grupo, ya lo he anunciado al pastor, voy, le hablo, ¿sabe qué pastor? Pero el pastor lo quiere seguir imponiendo. ¿Qué hacer en ese caso, profesor? Ok, a ver, cuando agotamos todas las posibilidades y todavía, a pesar de que nosotros hemos mostrado que no es lo más adecuado y qué sé yo, que se necesita hacer un cambio y las personas no están de acuerdo con eso, eh, ¿qué debo hacer? Yo tengo una respuesta que no es la mejor, pero tengo esa respuesta, ¿no? Yo inicié mi vida cristiana en una denominación, en una iglesia distinta a la iglesia en la que estoy trabajando actualmente y con la que estoy vinculado desde hace muchísimos años, ¿no? Los primeros 7 años de mi vida cristiana, yo estuve en otra denominación. Y por supuesto, pues yo tenía en ese momento ya una convicción distinta, porque por la providencia del Señor, toda mi formación, yo creo que en algún momento les dije, yo cuando era pequeño, yo no tenía las respuestas de mi padre, ¿no? Iba donde mi padre y le preguntaba por A, B o Z razones, y entonces mi papá me decía, ah, muy bien, ¿quieres respuestas sobre eso? Sí. Entonces iba, buscaba un libro y me daba el libro y me decía, muy bien, ahí, lee ahí, ahí tendrás tu respuesta. Entonces, yo me acostumbré desde aquella época a, si tenía alguna pregunta, alguna inquietud, yo la resolvía buscando la información en los libros.
cuando comencé la vida cristiana, todo el mundo me dijo, uy, qué lindo, qué bueno, que es la mejor decisión de tu vida, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo dije, bueno, ¿qué es esto de ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Y la primera cosa que hice fue irme a la librería y comprar un montón de libros que me permitieran entender qué cosa era el ser cristiano. Y todos los libros que compré en ese momento eran reformados. Entonces mi manera de ver y de comprender la fe se hizo así. Al final de los 7 años, ¿no? Yo dije, bueno, mi manera de entender la fe es distinta, mi manera de entender todo en relación a la vida cristiana es diferente, pues yo no puedo continuar aquí. Y no salí peleándome con nadie, sino simplemente, ok, ustedes tienen una manera de entender la Biblia y las cosas de la Biblia y yo tengo otra manera. Muchas gracias, ha sido muy lindo poder participar con ustedes durante estos primeros 7 años, pero me voy a una congregación donde me siento un poco más identificado en términos teológicos y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces, si no puedo llegar a identificarme con todos los postulados, y por más, en ese caso, o sea, por mí no iba a cambiar la denominación. No, lo que tenía que cambiar era yo. Entonces me busqué una denominación que me hiciera sentir más cómodo con todas las cosas que yo sabía. Y así es como me trasladé, me cambié. Entonces, igual, ¿no? Si uno quiere hacer algún cambio y ese cambio no se puede producir porque la gente no quiere, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, me cambio yo, me cambio a otro sitio, sin tener que pelearme con nadie, pero me cambio, porque será lo mejor. Por mi salud espiritual, por todo lo que quieran, será mejor. No, pero así no ayudas y no contribuyes. No, yo voy a contribuir, voy a seguir contribuyendo con el desarrollo del cuerpo de Cristo, con el avance del reino de Dios, pero desde otra trinchera, simplemente, ¿no? Entonces ya está. ¿Por qué? Porque no me he llegado a poner de acuerdo. Si son cuestiones absolutamente doctrinales y centrales, eso es definitivo. Si son cuestiones secundarias, tengo que buscar la manera de encontrar los puntos de contacto, ¿no? Es decir, no sé, por decir la cena del Señor, por poner un tema simplemente, ¿no? Ah, no, pero eso no puede ser con vino, sino con solo jugo de uva, o sino con pasa hervida, o con lo que sea, ¿no? El pan tiene que ser, no sé si pan o galleta o pan árabe o lo que quieran, no sé. Pero solamente pueden participar los que se sientan aquí o los que vienen con determinado atuendo para ese día. No, a veces hay de esas cosas. Y hay que modificar, hay que cambiar, por supuesto, ¿no? Lo esencial es lo que se tiene que mantener y lo no esencial, como dice allí Agustín, en lo que hemos puesto al principio, en lo no esencial, ¿qué cosa? Libertad. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Entonces, son cuestiones accesorias, podemos ver de un modo distinto. ¿Qué más dice aquí en identificarse con el equipo? Es difícil ser y hacer equipo cuando nuestros intereses egoístas priman. Y pues es difícil. Quizás, como dije, en el caso mío, el que les acabo de comentar, pues fue muy egoísta de repente, ¿no? Y ya me salí de la denominación en la que comencé, pero era también el hecho de poder identificarme, ¿no? Poder asumir íntegramente todo el paquete doctrinal que se enseñaba, porque si no hubiera tenido que enseñar cosas, y ya yo lo estaba haciendo, ¿no? Con mis reservas mentales, vamos a decir, ¿no? Pero tenía que enseñar cosas que yo no, que yo no aceptaba, que yo no creía. Entonces eso era una traición a mis propias convicciones. Entonces, por eso tuve que salirme.
Lo importante cuando uno forma parte de un equipo no es el logro personal, sino el del equipo, por supuesto. Siempre es el del equipo. Ah, pero entonces, ¿por qué premian al mejor jugador, no? El Balón de Oro, ¿para quién va? Sí, pues porque siempre, a pesar de los equipos, ¿no? Siempre habrá alguien que destaque más, ¿no? Y entonces a ese hay que reconocerle. Sí, está bien. Pero otra vez, lo importante es el equipo, no eh, la persona que contribuye de repente un poco más. Muchas veces eso no se hace porque privilegiamos nuestra actuación y búsqueda de aprobación personal. No, hay que buscar la aprobación y la aceptación del equipo. Por supuesto que me preocuparé por mi performance, como dicen, pero es performance del equipo lo que más me preocupa. Nuestra prioridad debe ser el bienestar del equipo, pues el éxito del equipo es nuestro éxito. Así es, ¿no? La iglesia cristiana, la misión cristiana no depende de mi éxito, ¿no? La iglesia cristiana tiene que, como iglesia, yo contribuiré con lo que me toca contribuir, pero es el bienestar y es el beneficio, y la extensión, es el crecimiento, el desarrollo, el progreso, lo que quieran ahí de la iglesia cristiana, no el mío personal. Para ello se necesita una buena dosis de humildad, de modo que reconozcamos las contribuciones de otros al éxito del equipo. Eso es necesario. Requerimos ser más humildes. Requerimos ser más humildes. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? El que hace justicia, el que ama la misericordia y el que se humilla ante Dios. Hay que ser humilde. Los ejemplos bíblicos, ahí, bueno, simplemente voy a mencionar algunos textos, nada más, ¿no? Y dice, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno cae, y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Uno solo puede ser resistido, pero dos podrán resistir. Y además, cordón de tres dobleces, acuérdense, esa es una cita que muchas veces uso para los matrimonios. Cordón de tres dobleces, así nomás no se quiere. Éxodo 18 del 13 al 27, ¿no? Tiene que ver con, ah, pues ahí está, a ver, ok, ya, sí, ahora mismo. Seguimos, sí. Tito 1 del 5 al 9, ya saben, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, ahí está, Tito está allí. ¿Qué más? Filipenses 2 3 y 4. La historia que va contando el apóstol Pablo. Romanos 7:14, Primera de Timoteo 1:15, Filipenses 3 del 4 al 7, Segunda de Corintios 12 al 25. Y ahí están. Otros ejemplos bíblicos, Gálatas 2 del 11 al 14. Voy corriendo porque ya estamos casi al final y quiero mostrarles un videito ahí. Hechos 5 del 1 al 10, Mateo 18, 15 al 19, Eclesiastés 4 del 9 al 12, esa es la cita que estaba en la diapositiva anterior. Proverbios 27, 17, Romanos 12, 3 y 8, de 3 a 8, Nehemías, todo el capítulo 3, 1 al 32. Manera de formar y establecer equipos. Nehemías es un caso excepcional sobre esto de los equipos. Y ahí esta ilustración, este dibujito que está acá, es el mismo que estaba en la diapositiva anterior, pero de un modo diferente puesto, digamos. Complementariedad, confianza, compromiso, coordinación, comunicación, ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Ahí. Conclusión, vamos terminando. Cuando estamos en el ministerio, nuestra razón principal es hacer discípulos, ya lo hemos dicho, es discipular, 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 hacer discípulos de Cristo. Pero no son discípulos nuestros, deben ser discípulos de Cristo.
Si me siguen a mí, se van a perder igual que yo, así que tenemos que seguir en equipo, los vamos a dirigir en ese propósito, reconociendo nuestras limitaciones y valorando los aportes de los integrantes del equipo. Juntos perseguimos ser conformados a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él tenemos que seguir, a Él tenemos que imitar. ¿Ok? A ver, paro esto aquí un segundito porque... Y les muestro, perdónenme, está, sunscreen, ok, a ver, vamos a compartir esto, este está. Vamos a ver, ojalá que se pueda ver. Es un videito cortito, chiquito, pero que nos muestra de alguna manera, para mí, para este caso, hablar de los equipos. Aunque ahí dice, pues, no, es más inteligente viajar en grupos, ¿no? Toma el bus, dice, ¿no? Pero, creo que, a ver, hoy no, trabajo en equipo. A ver, vamos a ver, este de acá. Profesor, no se abre el video, se amplía. Oh, oye, 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 oye. El de hace un momentito sí estuvo muy bien. A ver, un segundito, entonces. Ay, Smarter to travel in groups. a ver, a ver, sí, ya. Take the bus. Ahora sí. Delay. Uy, ahora sí. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Ok. Estos dos videitos simplemente muestran eso, y son sobre lo mismo, ¿no? Allí es más inteligente viajar en grupos, así que toma el bus, qué sé yo, ¿no? La idea es siempre formar equipos, la formación de equipos. En la vida cristiana no vivimos aislados, tenemos que formar equipos. En la iglesia se trata de eso. Los llamados así ministerios, los que llamamos hoy en día ministerios, son equipos, ¿no? Ah, para lo que es escuela dominical, para lo que es música, para lo que es todo lo que quieran. Equipos que apunten en la misma dirección, que tienen que haber comprado, vamos a decir, el rollo, por decirlo de alguna manera, de todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. Nadie puede decir del otro cristiano, no, a este no, ¿para qué? ¿Para qué nos va a valer? Ok, entonces, con esto terminamos. Luego ustedes recibirán un pequeño examen y igual que la vez anterior, con la parte de liturgia, tendrán un plazo para poder entregar sus respuestas. Am, ¿Qué más? Algo que no les dije y que creo que tengo que decirles igual, ¿no? Es la palabrita esta que nosotros usamos como administración, viene de un término griego, que se traduce muchas veces más como economía, ¿no? O economía, ¿no? Ah, eh, la administración del hogar, esa es la idea de la economía, digamos, ¿no?
es administración. Eso es, de ahí viene el término administración. Entonces, en algunos casos se le llama dispensación, pero dispensación viene más del latín, dispensatio. En la palabrita griega, como digo, es economía y es más administración. Bueno, tendrán el examen, tendrán el tiempo para poder enviarlo y yo, una vez recibido, pues podré calificarlo y enviar las notas a los que están en el programa, por supuesto. Ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes durante estas 8 semanas en estos dos temas que espero, como digo, que les hayan sido de mucha utilidad las cosas que les he compartido. Seguramente no todas son cosas nuevas que han escuchado por vez primera, pero que de repente desde el enfoque que yo les he dado habría sido un poco distinto a lo que ustedes pueden haberlo escuchado. Pero muchísimas gracias y muchas gracias al CBT y a Mario Ureña por haberme invitado a compartir con ustedes en este curso, Liturgia y Administración. Gracias.